Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy José Trader y en el nuevo vídeo de hoy vamos a hablar sobre uno de los indicadores más interesantes que nos deja el mercado de opciones y que probablemente si no entiendes mucho de opciones digas, bueno, esto puedo utilizarlo. Y sí, la clave de estos indicadores, como la volatilidad o el que vamos a hablar hoy, que es el ratio push-call, se pueden utilizar aunque no se tenga mucho conocimiento del mercado de opciones y puedas sacar buenas conclusiones y buenos resultados si vas utilizándolo, ¿vale? No es un indicador el que vamos a estar tratando hoy, que es el ratio push-call, no es un indicador que podamos tomarnos la información al 100% al pie de la letra, sino tomarlo como una indicación o una señal de que algo puede estar ocurriendo. Así que no olvides suscribirte a mi canal para más vídeos como este y vamos con ello. Primero vamos a identificar la comprensión de qué es el ratio push-call, como estoy diciendo. El ratio push-call es una división sencilla, ¿vale? Tenemos dos datos importantes en el mercado de opciones. Uno es el volumen de las puts. El volumen de las puts. Es decir, todas las opciones puts suelen indicar el movimiento bajista, es decir, todo lo que significa puts indica bajada, ¿vale? Pero puede ser que sea compra de puts, alguien está especulando a que algo va a bajar, o puede ser venta de puts, alguien está especulando a que algo no va a bajar. Fijaros que la diferencia es brutal entre una compra y otra la venta, pero en cambio el volumen es exactamente el mismo. Para cada compra de opción put va a haber un vendedor de opción put. A eso nos va a servir después para sacar alguna conclusión diferente a la que mucha gente tiene de este ratio. Luego tenemos el volumen de las calls, volumen de calls. Las calls, justo al contrario. Las calls, todo lo que significa call significa subida. Es decir, puede ser que alguien esté apostando a que va a subir algo o puede apostar a que no va a subir algo, ¿vale? Independientemente, esa call está indicando en principio la dirección alcista, ¿no? Pero no sabemos si alguien está apostando a que no subirá o así sí subirá. La clave principal entre este ratio, ¿no? de las compras de una y otra, no sabemos realmente si son compras o ventas. El ratio al final lo que hace es dividir el volumen de las puts que se están negociando en un día concreto y el volumen de las calls que se están negociando en ese día concreto, ¿vale? Entonces aquí tenemos varios resultados que podemos sacar de este ratio. Podemos tener resultados diversos, por encima de 1, en 1, por debajo de 1, y eso tiene su significado, ¿vale? Es decir, nosotros vamos a tener un resultado que esté por encima de 1, y eso nos va a dar una información, ahora lo vamos a ver, pero si hacemos una división es sencilla. Para que esa división nos dé más de 1, el volumen de las puts debería de ser mayor que el de las calls, ¿vale? Es decir, las puts se negocian más que las calls, ¿vale? Si tenemos un ratio igual a 1, nos está diciendo que más o menos se están negociando las mismas calls que puts, y si tenemos un ratio inferior a 1, ¿vale? Nosotros lo que tenemos es que las puts se están negociando menos que las calls, ¿vale? Puts menos que las calls. Bien, entonces lo que estamos viendo aquí es lo siguiente, y es que si estamos viendo que el ratio está dándonos alguna información sobre esa negociación, podríamos sacar ciertas conclusiones. El problema aquí es la interpretación que se le da a este ratio, y ahí es donde quiero que nos centremos. Ahora vamos a ver varios ejemplos para que veáis y percibáis un poco lo que podéis sacar. Pero este ratio se utiliza de una forma que a mí no me gusta del todo, porque se llega a pensar, ¿no? de forma lineal, que cuando se están negociando más puts, como se asocian las puts a las bajistas, esas puts más negociadas se asocian a caídas de mercado, y cuando tenemos un ratio put-call por debajo de 1, puede ser el 0,5, se está negociando muchas más calls que lo que se está negociando de puts, se asocia a que el mercado está muy alcista, que el mercado va a seguir subiendo y esas cosas, aunque no es así. Y ahora quiero que lo veamos. Vamos a ver una forma de poder ver esto. Para que podamos sacar fácilmente este ratio, podemos irnos a esta página, stockcharts.com, que es una página que nos podemos ver muchos activos, podemos ver gráficos de cualquier activo. La verdad es que está muy bien, lleva ya mucho tiempo en el mercado y da mucha información, pero podemos sacar el ratio push-call y sacar información de él con simplemente un vistazo, ¿vale? Nosotros podemos mirar la información del ratio push-call en diferentes activos. Podemos verlo lo que es el equity, es decir, las acciones en sí, las empresas. Podemos verlo en los índices, index, ¿vale? Y podemos verlo en el total, que es el CPC.
Cada uno tiene un ticker, como veis, CPC, CPCI y CPCE, ¿vale? Cada uno tiene un valor también. Nosotros estamos viendo ahora mismo el del equity y estáis viendo que el valor al cierre del último día era 0,63 frente al del índice, que es 0,96. Fijaros qué diferencia. Es casi un 50% más en el índice. Y si nos vamos al total, está entre medias. ¿Y esto por qué? Vamos a empezar a comprender el ratio push-call. Esto es porque normalmente en los índices se negocian muchas más puts, porque se utilizan para cobertura. Cuando yo os digo los futuros se utilizan para cubrir en las carteras de los fondos y todo esto, y no se utilizan realmente para especular, aunque la gente lo utiliza para especular, pero no se utilizan para eso. Esto te está demostrando que realmente en los índices es donde se compran las protecciones, donde se cubren las carteras, y esto nos está diciendo que normalmente se están negociando muchas más puts en los índices. ¿Por qué? Porque la gente cubre sus carteras con puts, ¿vale? Con opciones puts. Esto es lo que nos da una lectura de un índice del ratio push-call que es mucho más alta. Normalmente por encima de 1, normalmente, ¿vale? Si estáis viendo aquí, la mayor parte de las observaciones que hemos visto en los últimos meses son por encima de 1, ¿bien? Luego, si nos vamos al equity, es justo al contrario. En el equity, es decir, las acciones normalmente se negocian muchas más calls. ¿Por qué? Porque normalmente las acciones tienen mucho potencial alcista, pero en cambio el potencial bajista no es tanto y la gente no se suele cubrir tanto de los movimientos bajistas y no compra puts normalmente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que para que tú encuentres una lectura del equity ¿no? Del ratio del equity que esté por encima de 1 es muy raro. Aquí tenemos un dato, justo un dato o dos datos de este ratio push-call que está por encima de 1. Y ahora vamos a ver varias cosas. En cambio, luego, si nos vamos al total, pues como una media entre los índices y el equity, dependiendo de la negociación que haya en los índices y dependiendo de la negociación que haya en el equity, que más o menos es más o menos similar, con lo cual se compensa uno con el otro y nos dan un dato parecido. Entonces, yo por mirar, a mí el que más me gusta mirar suele ser el del equity. ¿Por qué? Porque son las empresas normalmente lo que hago, ¿vale? Pero ya es como a vosotros más os guste. Os voy a dar varias indicaciones de cómo podéis interpretarlo, no como hace la gente, sino como hago yo, y ya vosotros, pues como os digo, ¿vale? No os creáis lo que os digo, sino simplemente comprobarlo y fin de la historia, ¿vale? Yo el ratio push-call no me lo tomo digamos, de forma literal como se lo toma todo el mundo. Es decir, si el ratio push-call está por encima de 1, significa que se está comprando muchas puts y que eso es bajista. No, no es así. ¿Por qué? Porque tanto si hay una compra de opción como si hay una venta de opción, da igual, no sabe exactamente lo que está ocurriendo. Si por ejemplo se compran 1 millón de puts, también se están vendiendo 1 millón de puts. ¿Entendemos la diferencia? Es decir, no podemos mirar que las puts sean solo bajistas, sino que pueden ser también alcistas. ¿Y qué es lo que podemos comprobar cuando estamos haciendo trading institucional de opciones? Y es cuando un mercado se desploma, lo que nos encontramos cerca de mínimos que nos encontramos ventas de puts, ventas enormes de puts. ¿Y qué es lo que hace eso? Suma al volumen de las puts. Entonces la gente está viendo el ratio push-call muy alto porque se está negociando muchísimas puts, pero en cambio lo que no se dan cuenta de que esas puts son vendidas y que eso significa que eso va a subir. Entonces, lo que quiero que entendamos es que una lectura muy por encima de la media, es decir, una lectura, pues en este caso, ¿no? En el CPC, muy por encima del 0,80, 0,90, 1, todo eso significa que se están negociando un montón de puts, pero normalmente en esos extremos de mercado lo que se está realizando es justo lo contrario. Se están vendiendo opciones, porque aunque hay muchos retails, digamos como nosotros, que están comprando puts y algunos fondos que quieren cubrir su cartera y quieren comprar sus puts, va a haber muchos market makers, va a haber muchos fondos que están vendiendo puts porque están disparadísimas de precio. Entonces lo que nos vamos a encontrar es que en los mínimos nos vamos a encontrar con lecturas muy altas de ese CPC. Cuando nosotros nos encontramos una lectura de un 1 en este ratio, un 1 y pico, directamente podemos pensar que el mercado se va a dar la vuelta. No, ¿vale? Categóricamente no. Podemos pensar de que estamos cerca, pero no significa que el mercado se vaya a volver. Y esto es algo fundamental. Si nosotros vemos
la caída que hubo en octubre, noviembre, diciembre, todo esto de este último año. Estamos hablando de la caída que hubo en 2018, final de 2018. Lo que nos encontramos es que de buena primera, cuando el mercado se empezó a caer en octubre, la primera lectura que se fue disparado fue a 0,85. Eso normalmente suele indicar que se está acercando a un mínimo, pero en cambio el mercado siguió bajando, ¿vale? Es decir, ¿qué es lo que te está diciendo aquí? Oye, se están negociando muchas puts, pero no significa que esto se vaya a volver, significa que, oye, tienes que estar atento, porque si tú estás viendo que el mercado se te empieza a girar o se te puede ir a girar, tú tienes que estar ahí preparado para decir, oye, es que lo que están haciendo estos tíos es vender put. Es decir, se tiene que utilizar como una especie de herramienta de anticipación de un potencial giro. Nosotros estamos viendo que la zona de máximo de ese radio put call se alcanzó pues aproximadamente sobre el 20 de diciembre. Si veis cuando se realizó el mínimo, podemos verlo en otro gráfico si queréis, ¿vale? Podemos verlo en otro gráfico, voy a buscarlo por aquí. Aquí estáis viendo, por ejemplo, el índice del Dow Jones y nos damos cuenta de que el mínimo del Dow se hizo pues sobre el 24, ¿vale? Es decir, el CPC nos indicaba de que la zona del máximo, ¿no?, del radio put call se hizo prácticamente un día antes de ese 24. Entonces, no es que te diga, oye, que esto se va a dar la vuelta ya, sino que tienes que utilizarlo como una información que te está dando de forma anticipada un potencial giro. Lo mismo que cuando el mercado te da una lectura muy baja de ese ratio, es decir, el CPC se va muy bajo, cercano a 0,50, 0,55. Suelen ser lecturas que, como digo yo, dan miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente está hiper confiada, tiene muchísima esperanza de que el mercado siga subiendo, tiene toda, digamos que es súper alcista, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos una lectura del CPC o de otros, ¿no? Tenemos otros niveles de ratio en el índice o en el total. Si nosotros miramos esto, nos podemos decir, oye, a lo mejor hay que tener cuidado por si esto se empieza a girar. Entonces, lo podemos utilizar como un indicador adelantado de lo que puede ir ocurriendo en el mercado. Ten en cuenta de que esto no es nada de análisis técnico ni nada de eso, sino simplemente pura negociación de opciones, volumen, fin de la historia, de lo que está ocurriendo. La única diferencia es que no sabemos si esas opciones están siendo compradas o están siendo vendidas inicialmente. Pero como la negociación al final es exactamente la misma, tanto compradas como vendidas, tenemos que darnos cuenta de cuándo se negocian esas opciones de verdad, cuándo el mercado está recibiendo ese flujo de dinero. Y por ejemplo, en los máximos lo que vemos es mucha venta de call, y eso también dispara la negociación de calls y hace que el ratio se desplome y se acerque pues eso a 0,50, por ejemplo, en el CPC. Si nosotros miramos el CPCI, vamos a encontrarnos lo mismo, ¿no? Una lectura muy baja, por ejemplo, este día pues, aproximadamente sobre el 20 y algo de noviembre. Si miramos el 20 y algo de noviembre, nos daremos cuenta de que en ese momento el mercado estaba cerca de mínimos, se estaba negociando muchísimo y el mercado se fue fuerte para arriba durante unos días. Toda la gente estaba esperando que el mercado se fuera para arriba y después de esto, fijaros el tema, toda la gente esperaba que se fuera para arriba y empezaron a comprarse muchas opciones, seguramente calls. Y después de 4 o 5 días el mercado recuperándose, al final se dio la vuelta y se desplomó. Aquí es donde tenemos que ir viéndonos si el mercado nos está anticipando algo importante, si tenemos que darnos cuenta de que puede haber alguna trampilla por ahí, ¿no?, que nos estén gastando en los índices o en el equity para saber si existe algo, ¿vale? Pero uno de los indicadores más interesantes junto con la volatilidad, que ya tengo un curso hecho sobre volatilidad, pero el radio put call es una de las características interesantes que podemos estudiar de opciones sin saber nada de ello, pero nos puede ayudar mucho, ¿vale? Así que bueno, chicos, ya sabéis que si os ha gustado este vídeo no olvidéis darle a me gusta y compartirlo con vuestros amigos, que seguro que les gusta. Suscribiros a mi canal y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.